en las redes del mundo. ¿Qué dicen? ¿Qué es tendencia? Buenos días nuevamente en elmundo.cr, les saludamos una vez más y les habíamos anunciado, tal y como lo vamos a cumplir, que vamos a conversar sobre inteligencia artificial. También en las diferentes promociones que hemos hecho en las redes sociales, les dijimos que nos van a acompañar los profesores de la Universidad Fidelitas. Son profesores de Ingeniería en Sistemas, don Ariel Ramos, que está aquí con nosotros, y don Adrián Argüello, también ingeniero y profesor de Ingeniería en Sistemas. Don Adrián, como ustedes percibieron desde tempranas horas en los noticieros nacionales, se quedó atrapado en las presas gigantescas que hay en la General Cañas, porque allí hay unos manifestantes de la Carpio que están pidiendo mejores centros educativos, mejores instalaciones, y bueno, hay un montón de personas que se quedaron allí todavía atrapadas, pero de todos modos agradecemos muchísimo a estos dos señores que se hayan comprometido con el Mundo CR para venir a explicarlo. Don Ariel, buenos días. ¿Cómo amaneció usted? Buenos días, muy bien usted. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted, don Ariel. Y a la distancia saludamos a don Adrián Argüello, que debe estar ahí haciendo fila todavía. No sabemos hasta qué hora, pero bueno, en algún momento tendrá que salir. Don Ariel, yo quería preguntarle a usted, porque ahora escuchamos en todo lado que la inteligencia artificial ingresó a todos los ámbitos de la vida prácticamente, pero en primera instancia expliquémosle a los que nos siguen en todo el país qué entendemos por inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial son modelos que aprenden e interactúan, en este caso con las personas, para poder ejecutar ciertas acciones, ciertas tareas, lo más parecido como si lo hubiera hecho un ser humano, pero con los beneficios que trae el ser realizados por una computadora. Así las cosas, podemos hablar de inteligencia artificial en todos los ámbitos. Sí, ha habido, por así decirlo, como una explosión en este año. Sí, porque se escucha, en todos lados se escucha. Sí, ciertamente, pero ya tiene décadas de venirse trabajando, desde la década de los 40, los 50, que iniciaron estos estudios para todo lo que relacionaba a la inteligencia artificial, pero hoy, 2023, está muy metido en muchas áreas. ¿Y por qué sentimos ese auge que usted mismo nos está diciendo, don Ariel, que se ha pues aumentado, que se ha intensificado, sobre todo en este año? Claro, cuando se llegó a un punto donde teníamos modelos de inteligencia artificial estables y que podían cumplir relativamente bien ciertas tareas, comenzamos a notar que se podían perfectamente implementar en muchas áreas, educación, labor, cualquiera de estas áreas puede sacarle el provecho ahora por todo el nivel de investigación que ha tenido en los últimos años. ¿Y se ha aumentado esta investigación en este último año? ¿O por qué será que escuchamos tanto inteligencia artificial? Se puso de moda el término, es tendencia, yo creo. Claro, aquí la moda siento yo que inició con el famoso ChatGPT. Ajá. A partir de ahí, como un modelo de inteligencia artificial, que incluso hay otras empresas que utilizan la misma tecnología y ofrecen otras soluciones, pues se volvió tan famoso, tan viral, que las personas comenzaron a utilizarlo, más que esta versión que lanzaron al público este año es gratuita, aunque hay una versión paga. La versión gratuita quedó al alcance de las personas y ha hecho que muchos usuarios le puedan sacar el provecho y queden pues fascinados con los resultados. Bueno, hablemos de esa fascinación. Acabamos de ver, y usted como profesor universitario tal vez me va a dar su criterio, acabamos de ver a 18 estudiantes que precisamente por usar este tipo de tecnología y de inteligencia artificial intentaron pues usarla en un examen. El profesor los detectó, esto en la Universidad de Costa Rica, y a los 18 les puso un 0 en el examen. Claro, de una yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que también. Con ponerle ese 0. Y aquí es donde vamos a llegar al punto, al equilibrio. Una cosa es utilizar una inteligencia artificial como complemento, como herramienta que me permita a mí mejorar los resultados, optimizar, automatizar. Pero otra muy distinta es, hágame la tarea, hágame las cosas, yo lo entrego así como está. Y créame que lo que le están sacando provecho, o esos estudiantes lo que hicieron fue que cuando usted le pregunta algo, por ejemplo, al ChatGPT, la respuesta normalmente no es la misma para todos, a diferencia de alguien que utiliza otros medios, tal vez para plagiar. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con que se haya tomado la medida de reprobarlos, porque ese no es el fin. En la educación es importante que la persona que utiliza algo como la inteligencia artificial, y siempre digo esto, que sea complemento. Exacto, y que conozca del área donde lo va a implementar, que ya tenga experiencia. ¿Cómo sería esto entonces, don Ariel?
Lo ideal es, voy a poner un caso. Si hablemos con ejemplos, quiero decirles que hay cientos de personas siguiéndonos en todo el país, entonces expliquemos con mucho ejemplo para que a todos nos quede muy claro. Muchas gracias, más bien. Claro, a nivel educativo, por ejemplo, yo trabajo como docente en la Universidad Fidelitas, en la parte de sistemas. Entonces, se enseña programación, bases de datos, ciberseguridad, todas estas áreas. Y yo lo que trato con los estudiantes es, ok, antes de utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial, agarre experiencia programando. Acostúmbrese a las líneas de código, a resolver problemas por sí mismo. Lo básico, digamos. Lo básico y lo necesario para poder para formarse como profesional. Exacto. Ya luego, si usted quiere utilizar la inteligencia artificial como un complemento, genial. Pero esa es la obligación, que tenga la experiencia necesaria para utilizarlo, porque así va a poder filtrar o mejorar el resultado que le da, por ejemplo, un ChatGPT, y no solo copiar y pegar. Don Ariel, nos comentaba la periodista Ana Lucía Arce, que nos manda la información de ustedes, los expertos en el tema, que también conforman una organización que se llama Condigraph. Ok, ese es un emprendimiento mío, Coding Graph, que es mi propia empresa de desarrollo de software. También relacionado con este tema. Sí, ahí tenemos partes de inteligencia artificial que lo implementamos ya a nivel comercial. Entonces, yo creo que cuando hablamos del tema de inteligencia artificial y todo lo que tenemos a la mano hoy día, incluso opciones gratuitas, debe tomarse como eso, como una oportunidad donde la población pueda experimentar, pueda conocer, porque yo creo que es algo que debería estar abierto al público, pero debe existir un equilibrio en cuanto al uso. Creo fuertemente que la capacidad de razonar de una persona no puede verse sustituida por un uso desmedido de esta tecnología. Eso es de los peligros que algunos hablan y lo vamos a tratar más adelante. Para terminar, usando su expertise, usted también que es profesor universitario, ¿cómo hizo este profesor de la Universidad de Costa Rica para darse cuenta que 18 estudiantes habían hecho trampa en su examen? Sí, hoy en día también contamos con herramientas para detectar plagio. Qué bueno. Okay. Y estos detectores lo que toman es el texto generado por una inteligencia artificial, analizan la estructura y también le devuelven a uno un resultado que indica que sí, ciertamente esto fue generado por inteligencia artificial. Tal vez no le diga con cuál. No, bueno, pero sí tiene. Además, uno como docente conoce a sus estudiantes. Si hay una tendencia, un estudiante a presentar cierta calidad de tareas y de la noche a la mañana hay un cambio abrupto, un outlier, que le conocemos así, pues se va a notar bastante que hay algo que no está encajando ahí. Y ustedes en la universidad que dan clases, yo no sé si este tema se llama ética, de repente sí, ética y ética y responsabilidad con uno mismo como estudiante, porque no estás aprendiendo nada cuando la inteligencia artificial te responde. ¿Se da énfasis en esto en los estudiantes? ¿Tengan cuidado con esta situación? Nosotros particularmente en la semana 1 de todos los cursos hacemos lectura de algo llamado el apartado de honestidad académica. Sí, muy interesante. Y ahí, honestidad académica. Exacto, y ahí hablamos sobre las consecuencias de realizar cualquiera de estos actos donde se presenten tareas como propias, habiendo sido plagiadas, copiadas o no siendo de la propia autoría. Hay unos que no entienden por lo que vemos, ¿verdad? Pero los detectan. Yo creo que ese es un gran reto de la educación, porque sea hoy o hace 100 años, el plagio ha existido, lo que ha cambiado son los métodos. Las formas, y en otras épocas era más difícil determinar. Sí, ojalá esos estudiantes que tal vez usan ese ingenio para plagiar lo utilizaran para estudiar por sí mismos. Y para aprender. Claro, y además que los docentes estamos para ayudarles en caso de consultas, no es como que uno deba venir y decir, ok, ChatGPT va a ser mi nuevo docente, y eso es caer en un error. ¿Y usted cree que esto pase mucho con los estudiantes, por lo menos aquí en Costa Rica? Yo creo que a nivel mundial sí está dándose un boom con el uso de estas tecnologías y GTP específicamente. Sí, yo lo que he detectado es que han habido casos de estudiantes que tienden a utilizar estas tecnologías. Como le digo, el plagio ha existido, nada más buscan otras formas de realizarlo, y esa es la parte del gran reto en la docencia, hacer que el estudiante realmente se interese por lo que uno está enseñando y que quiera aprender y darle un uso real a ese conocimiento. Don Ariel, usted que maneja este tema de la inteligencia artificial, ¿en qué se está usando más intensamente en el mundo? Luego hablamos de Costa Rica.
Claro, salgamos un momento entonces de la parte de educación, hablemos Ajá. de automatización. Automatización. Eso. Muchas empresas, por ejemplo, de manufactura, utilizan la inteligencia artificial para programar o preconfigurar brazos robóticos, Ujú. con los que se pueden ejecutar tareas pesadas de manufactura de productos y también tareas que son de riesgo para el ser humano. Hoy en día tenemos máquinas que entran a minas y por sí solas ya saben qué hacer, qué buscar, qué detectar. También tenemos en la parte de la medicina grandes avances como robots que comienzan a practicar todo ese tema de cirugías. Claro, no tan complejas como lo hace un cirujano con años de experiencia, pero ya se van viendo todos estos, por así decirlo, trazos o pincelazos donde la inteligencia artificial comienza a ejecutar tareas tal vez de riesgo o de alta precisión. Y por último, otro ejemplo que podríamos hablar acá es todo lo relacionado en la parte de conservación. Por Del medio ejemplo, ambiente. exacto. Y medio ambiente, agronomía. Por ejemplo, hay drones que ya vienen programados con software que permite detectar mientras van sobrevolando una zona, por ejemplo, cultivos enfermos. Y ya saber dónde dar una especial atención a este tipo de zonas de cultivos y también para detectar, por ejemplo, cultivos de marihuana dentro de una zona boscosa, incluso para encontrar ruinas de alguna Arqueológicas. civilización, exacto, por Me medio de parece que en inteligencia. Guatemala recién encontraron algunas ruinas enterradas por medio de inteligencia. Sí, esto ha sido interesante porque es el uso de la inteligencia artificial y la arqueología satelital. Entonces, vamos a ver, tiene muchos usos positivos. ¿Cómo estamos, esto estamos hablando a nivel mundial, cómo estamos en Costa Rica con el uso de inteligencia artificial? Pienso que es un capítulo que se está abriendo, no digo de cero, ya hay estudios, hay papers, pero es algo, por ejemplo, que se debe considerar mucho con la nueva ley de ciberseguridad, porque como todo, la inteligencia artificial está en tantas áreas que incluso los hackers la utilizan. ¿Para qué? Para generar códigos maliciosos, estrategias, formas en las cuales se puede hackear información, y uno también debe considerar que no todo lo que existe en Internet que diga que utiliza inteligencia artificial es seguro. Siempre es bueno conocer qué tipo de información recolectan de uno. ¿Y cómo hace uno para medir esto? Porque a veces las personas somos hasta un poco inocentes en las redes sociales y casi que creemos todo lo que nos dicen. No lo hace de mala voluntad, pero ciertamente con algún nivel de inocencia, pienso yo. Sí, por ejemplo, en Europa, que hace unos años se implementó esto del GDPR para poder rastrear o decirle a las personas, vea, usted está entrando a este sitio web, sepa que esta es la información que estamos recolectando. ¿Lo acepta, sí o no? Bueno, pero te preguntan, pero no en todos los casos ocurre eso. Y por eso es que hay que saber detectar o tener estrategias para poder identificar sitios maliciosos. Sin entrar en detalles muy técnicos, podríamos hablar, por ejemplo, una persona, digamos, un hacker, utiliza inteligencia artificial, le da un enlace a una página de un banco y puede pedirle que haga un duplicado en poco tiempo de ese sitio web, lo publica en línea, paga un anuncio para que siempre aparezca de primero en Google, por ejemplo, y la persona cuando ingresa cree que es el sitio del banco, coloca sus credenciales y ve que no pasa nada, pero ya ese usuario y contraseña lo tiene alguien. Y ya también te roba un poco de información. Exacto, entonces, al final sí, estamos llenos de tecnología hoy, pero nosotros debemos también detectar o capacitarnos en cómo detectar este tipo de sitios maliciosos que se hacen pasar hoy en día por algún tema de inteligencia artificial, algún banco, porque al final de cuentas es una combinación, es un equilibrio. Las herramientas que yo uso digitales versus la malicia y la capacitación que yo tenga para en lo básico de ciberseguridad. Don Ariel, ¿cuál es su recomendación a las personas comunes y corrientes como yo, por ejemplo? No tengo mucha formación en ese campo, si tengo malicia, obvio que sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ser muy malicioso. Porque hay unos que ni malicia tienen, ¿verdad? Por lo menos los que tenemos malicia ya es un avance. Uno se asusta a veces de las personas que dicen, me robaron todos los ahorros. Ay, por Dios, pero escuchás a muchos, es lo peor. Si fuera solo uno, pero estamos hablando de muchos. Y les pidieron los datos y pese a que a uno le están diciendo que no hay que... Y dieron todo, y dieron la plata. Y recientemente vimos el caso de la modelo y presentadora Glenda Peraza, que ella en los medios de comunicación contó su caso, le vaciaron su cuenta, la enredaron y bueno, lo contó para que a otro no le pasara. Sí, hay que evitar llegar a ese punto. Uno de mis clientes hace un par de semanas
me comentó que le llegó una oferta ahí por correo. Extraña. Sí, pero igual ya habían 13 conversaciones en el correo. O sea, estuve hablando con la persona por horas. Y cuando ya estaba a punto de darle acceso a muchas cosas, pues fue donde yo tuve que intervenir y decirle, no lee nada. Y ahí fue que me preguntó, si no hubiera Pero no se le perdido. hubiera ocurrido y ya él había iniciado. Exacto. El tema de la inteligencia artificial, así como cualquier otra tecnología, trae grandes retos. Y yo creo que la pregunta nunca va a ser si es buena o mala, porque es como que yo diga si el Internet es bueno o malo, depende del uso que uno le dé. Pero como todo debe haber una regulación, y creo que aquí es donde está el gran reto. La regulación de la inteligencia artificial debe verse en diferentes áreas: la información que recolecta, el tipo de resultado que ofrece, los usos que se le puede dar, qué cosas están permitidas y qué cosas están prohibidas. Todo eso es un gran reto, porque cuando algo está tan a la libre, por así decirlo, en Internet, que se puede encontrar de todo, pues es donde aparecen casos incluso de personas que utilizan estas herramientas para generar, por ejemplo, ataques de ciberseguridad. Aquí como estamos en legislación, hay unos proyectos en la Asamblea Legislativa, pero me parece que todavía no está como muy robusta la legislación en el tema. Sí, debería tomarse en cuenta estos apartados de inteligencia artificial dentro de la nueva ley de ciberseguridad. Todo lo que implica, las tecnologías, lo que sea necesario para proteger la información a nivel nacional, no solo de las instituciones, sino también hablemos ya de las personas. Aquí se hace tan importante la capacitación, porque no es que uno pida que las personas sean expertas, pero sí que conozcan lo mínimo para darle un buen uso, para sacarle el provecho, y obviamente que no se hagan las desentendidas como, sí, yo escuchaba de ChatGPT, pero no me interesa. Yo creo que es algo que debería ser de interés de la población, el tema de la inteligencia artificial, sobre todo su correcto uso. Don Ariel Ramos es experto en inteligencia artificial y también es profesor en ingeniería de sistemas en la Universidad Fidelitas. Don Ariel, el otro día veía yo una noticia, bueno, a veces de diferentes países del mundo, de preocupación de diferentes sectores por el uso inadecuado de la inteligencia artificial. De hecho, una información que emanaba del Congreso de los Estados Unidos decía que había una necesidad en este país de hacer una legislación más fuerte, pero que no sabían por dónde entrarle exactamente al tema. No porque no hubiesen expertos, sino porque la inteligencia artificial es una tendencia, por llamarlo de alguna forma, relativamente novedosa, pero que está en constante cambio. Sí. Entonces, que si yo hoy hago una legislación por X y B, mañana eso ya va a estar obsoleto. Los siguientes 2 años van a ser fundamentales, porque el crecimiento que vimos de inteligencia artificial este año no es comparable a lo que va a ocurrir de aquí al 2025. ¿Y por qué hablo exactamente de esto? Porque en su momento, por ejemplo, Cisco lo mencionaba, la empresa Cisco. Van a haber tantos cambios, y esto lo habían indicado en un congreso que hubo hace un par de meses en México. Van a haber tantos cambios y tantos saltos que las personas, los profesionales deben estar capacitados y listos para esa transformación, porque la aceleración va a ser muy rápido, o sea, se va a notar demasiado, pero ahí es donde aparece lo que usted me indica. Lo que hoy puedo definir como una regla, puede ser que mañana o en un mes esté obsoleto, sea totalmente diferente o deba ajustarse. Entonces, evolucionó. Es importante creo yo, una comisión, pero sin entrar en la parte de hacer lentas las cosas, de la parte burocrática. Las comisiones deberían tomar decisiones, pero son decisiones efectivas, analizadas por expertos que conozcan bastante bien del área técnica, pero que sepan analizar el entorno. Aquí en Costa Rica necesitamos ciertamente el uso de la inteligencia artificial. Eso hace crecer al país en muchas áreas comerciales, pero también una regulación que me permita darle el uso correcto. Ahí está el reto. Ahora, lo que usted ve que se está analizando en la Asamblea Legislativa, ¿ha tenido oportunidad de analizarlo con detalle? ¿Usted y sus colegas van por buen camino o tienen el mismo problema que le mencionaba yo del Congreso de los Estados Unidos? Yo había escuchado, había visto una noticia de que había un proyecto de ley que fue generado con inteligencia artificial. En efecto. Y se dieron cuenta y dijeron, alto ahí. Vamos a ver, algo muy distinto, y es lo que hablaba al principio. Una cosa es un complemento y otra cosa es hágame el trabajo. Y vea dónde está ese gran detalle. Que salen vivillos por todo lado, María. Por todo lado, exacto. Y uno dice, ¿a quién se le ocurre hacer un proyecto de ley que lo haga una máquina?
Bueno, pero Pero igual tal que los vez- estudiantes fueron a contestar un examen con una máquina. Exacto. Parece insólito, ¿verdad? Es insólito, Además, no aprendí y yo estoy formándome, ¿verdad? pero vea qué interesante. Pero aún así, en nuestro entorno diario, hay muchas otras cosas que sí se lo permitimos a una máquina que las haga. ¿Cómo qué? Por ejemplo, las plataformas de transporte, que uno permite que el algoritmo le escoja a usted quién lo va a recoger, le tome la ruta más adecuada, le hace el cobro. Entonces, ¿dónde está esto? En la madurez de la tecnología. No, y también para qué lo usamos. Ujú. Porque si una inteligencia artificial me busca la ruta adecuada con este desorden de tránsito que hay en este país, más bien hay que aplaudirle, porque me está ayudando. Sí, exacto. Esa madurez en cualquier tecnología permite pasar por procesos o fases de pruebas donde se va depurando, se va perfeccionando la tecnología y sucede eso. Me topo una presa, pues puede ser que si está dentro de las posibilidades, dentro de la infraestructura vial, pues se va por otro lado. Sí hay alternativas, Sí hay ¿verdad? alternativas, si no ya nada que hacer. Vea lo que le pasó a su compañero, don Adrián. Sí, y esas cosas son las que ocurren, ¿no? Dice, ya no hay alternativa. Ahora, volviendo con la inteligencia artificial, la capacidad que tiene esta tecnología de pensar y de responder, hablemos de ChatGPT. Ujú. Que es Uno- el que está muy popular en estos días. Exacto, uno le hace preguntas y responde y uno dice, sí se las trae, porque no se ve tan como respuesta predefinida ahí, o sea, hay una interacción y uno puede preguntar de muchas cosas, pero sí es importante aclarar que hay un corte de información que tiene la base de datos de ChatGPT. De septiembre del 2021 en adelante no hay actualización de datos. Entonces lo que me está diciendo es viejo, relativamente viejo. Dependiendo del tema, exacto, al que le haga las consultas, como preguntarle quién es el presidente de Costa Rica. Y Le sale de repente Carlos Alvarado. de repente, sí. Bueno, estamos en elmundo.cr hablando de inteligencia artificial y nos acompaña don Ariel Ramos. Vamos a unos mensajitos comerciales y luego retornamos para seguir hablando de este tema interesante.